Cuando el templo y el altar son descritos, entonces es ahí cuando el profeta Ezequiel aborda el tema del culto en la nueva casa de Dios. ¿Sabes? Solo los sacerdotes propiamente tales podrían acercarse al altar de Jehová. Pero ¿qué pasaba con los levitas? Los levitas quedarían reducidos a un puesto secundario en el servicio dentro del templo. Pero ¿por qué acontece esto con los levitas? Si tú quieres saberlo, el capítulo que vamos a estudiar hoy día nos habla un poco acerca de eso. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Ezequiel el capítulo 44. Vamos rápidamente al texto bíblico y observa ahí en tu Biblia lo que dice el versículo 10. Y los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba, que se alejaron de mí tras sus ídolos, llevarán el castigo por su iniquidad. Aquí nosotros vemos, querido amigo, querida amiga, que los levitas, dice el texto bíblico, se han alejado de Dios, se han descarriado, ¿verdad? ¿Y qué han hecho? En lugar de ir tras Dios, tras el consejo divino, ellos hicieron todo lo contrario. Fueron tras falsos dioses, fueron tras los ídolos. La guardia de cereteos, amigos, había contribuido a la caída del anterior templo de Judá. El templo restaurado de Dios ahora sería administrado solo por los sacerdotes que estipulaba el pacto. Habían estos hombres de Dios, estos sacerdotes, que no se habían contaminado, que no se habían descarriado, como lo habían hecho estos levitas. Mira lo que dice el versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 14. Serán servidores en mi santuario, encargados de las puertas del templo, y servidores en el templo, ofrecerán el holocausto y el sacrificio para el pueblo, y estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron tropezaderos de iniquidad para la casa de Israel, por tanto he jurado contra ellos, declara el Señor Dios, que llevarán el castigo por su iniquidad. Eso era lo que les esperaba, amigos, ¿verdad? A estos levitas que menciona el versículo 10, que se habían descarriado, que se habían alejado de Dios y se habían ido tras falsos dioses, tras los ídolos. Si nosotros nos detenemos acá un momento para poder hacer un poco de aplicación en el texto a nuestra vida diaria, nos damos cuenta que nosotros no debemos incurrir en ello, querido amigo, querida amiga. Tú no debes de alejarte de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, nuestro sendero cambia, tendemos a descarriarnos y tendemos a ir tras ídolos, tras falsos dioses. Hemos visto en reiteradas ocasiones que ir o adorar falsos dioses no necesariamente es ir y postrarse delante de una imagen de yeso, sino todo lo que quita el primer lugar a Dios es ir tras un falso Dios. El relato continúa y mira lo que dice el versículo 13. No se acercarán a mí para servirme de sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, se está refiriendo a los levitas, ni a las cosas santísimas, sino que cargarán su ignominia y las abominaciones que han cometido. El versículo 14 continúa y dice, los pondré como guardas de las ordenanzas del templo, de todo servicio y de todo lo que se ha de hacer en él. Pero los sacerdotes levitas, ¿verdad? Acá hay un cambio. Acá el capítulo de hoy nos presenta deberes de los levitas y los de sacerdotes. Pero acá estaba el otro grupo que no se había contaminado, que no se había corrompido. El versículo 15 dicta de la siguiente forma. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario, cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme, dice, y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara Dios. Acá se presentan otro tipo de sacerdotes, y estos son los hijos de Sadoc. Tú debes de recordar un poco. Sadoc significa justo, queridos amigos. Se especifican regulaciones que deberán, ¿qué cosa? Seguir quienes ministran como sacerdotes. Los sacerdotes de la línea de Sadoc, ¿verdad? El sumo sacerdote bajo David y los descendientes de Aarón son exaltados por su lealtad, amigos, y se les distingue de los levitas, los cuales se habían extraviado. Desde el versículo 10 al versículo 14 hemos visto cómo estos levitas se habían extraviado. A causa de su fidelidad, estos sacerdotes de la línea de Sadoc son elevados y ellos participan en las ofrendas y también de la grosura y de la sangre. ¿Sabes, amigos? Se mencionan a los descendientes de Sadoc,
debido a que los sacerdotes de esta línea permanecieron fieles a Dios. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo está tu vida en este momento? ¿En qué equipo, en qué lado te encuentras tú? ¿En estos adquiriendo esta postura de los sacerdotes de la línea de Sadoc? ¿O de estos levitas que tal vez se habían confiado y se habían alejado de Dios, habían ido tras falsos ídolos, mientras que estos sacerdotes de la línea sacerdotal de Sadoc se mantuvieron fieles a Dios? Los otros se corrompieron. Sadoc apoyó la decisión de Dios para que Salomón sucediera a David, y por lo tanto lo designaron sumo sacerdote durante su reinado. Sus descendientes se consideraban como la línea sacerdotal verdadera durante el periodo intertestamentario. Queridos amigos, el capítulo de hoy nos enseña algo muy sencillo pero profundo a la vez. Solamente existirán dos grupos: los que desean mantenerse fieles a Dios, y el otro grupo, los que desean corromperse, los que desean no escuchar la voz de Dios, los que desean alejarse de Dios e ir tras falsos ídolos. ¿Cuál será tu decisión en esta mañana? Yo quiero que juntos podamos orar. Señor nuestro Dios, gracias porque cada mañana seguimos siendo reavivados por tu palabra. Nosotros, Señor, estamos expuestos a ir tras falsos ídolos, estamos expuestos a alejarnos de ti, estamos expuestos a corrompernos, Señor. Pero por favor, nosotros no queremos caer en eso. Líbranos, libra a mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla escuchando este audio, y permite, Señor, que como esta línea sacerdotal de Sadoc, podamos nosotros también mantenernos fieles a ti, para que así podamos, Señor, cumplir la misión que tú nos encomendaste. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.